Gracias, compañeros, compañeras. Gracias. La verdad es que es un orgullo, antes lo comentaba Guillermo en su intervención y haré referencia a ello, el haber podido compartir con vosotros estos días en Extremadura, el haber podido compartir con vosotros esa gala de entrega de medallas a personalidades que representan lo mejor de la sociedad extremeña y a la cual posteriormente haré referencia. Pero en el capítulo de agradecimientos, antes cuando escuchaba a Rita, me acordaba y mucho de que la primera responsabilidad que tuvo el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, fue ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y creo que Rita, en su intervención, tocando todos los palos, porque prácticamente ha hecho referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, a la visibilidad del colectivo LGTBI, a la sanidad, a la dependencia, al empleo, a la educación. En definitiva, creo que Rita lo que ha hecho en su intervención, por cierto, no sé si serás de discursos o no, pero lo has hecho brillantemente, lo que ha hecho ha sido reivindicar el poder municipal en nuestro... Lo que has hecho, Rita, ha sido reivindicar la cultura municipal que tiene el Partido Socialista y, desde luego, también reivindicar aquellos valores de proximidad, de cercanía, de empatía, que falta y mucho en la política española, como también en la vida, empatía con aquellos que están sufriendo y por los cuales nosotros existimos y trabajamos y somos socialistas. Y quería también darle las gracias especialmente a Guillermo por haber aceptado el ser el presidente del Consejo de Política Federal en este momento tan importante para el conjunto de la sociedad española. Gracias, Guillermo. Y también darte la enhorabuena, te la di en privado, pero también quiero hacerlo en público, aquí en Extremadura. Antes hacías referencia al proceso de primarias. Enhorabuena por ser de nuevo el secretario general de los socialistas extremeños como consecuencia del voto de los militantes del partido. Es verdad que ahora estáis, porque a nosotros nos encanta votar, ahora estáis en el proceso de renovación de los comités provinciales, tanto en Cáceres como Badajoz. Y en eso a mí me gustaría detenerme simplemente un instante, porque antes lo ha hecho muy bien y ha hecho referencia a Guillermo, y me parece que como secretario general del Partido Socialista es importante recordarlo. Los procesos de primaria, la democracia interna, al final, si legitima a alguien es al conjunto de militantes, de compañeros y compañeras de base del Partido Socialista que participan en esos procesos electorales, que al final no hay ni ganadores ni perdedores porque todos formamos parte de un mismo proyecto que es el Partido Socialista y que si alguien gana es precisamente el Partido Socialista como consecuencia de ese proceso de participación y de democracia interna. Y creo que es muy importante subrayarlo porque se haya defendido a un candidato o a otra candidata, lo que hay que hacer el día siguiente, después de que los militantes de base se hayan pronunciado, es ponerse detrás del secretaria general de la provincia, de la autonomía o a nivel federal y trabajar juntos por reconstruir un proyecto que es más necesario que nunca en España, sobre todo cuando estamos viendo a una derecha que está provocando y ampliando las brechas de desigualdad social y territorial a la cual antes ha hecho referencia tanto Rita como Guillermo en su intervención. Y esto me parece muy importante decirlo aquí en Extremadura. Antes lo cuantificaba Guillermo, ¿no? ¿Cuánto está costando anualmente a Extremadura el que el Gobierno de España esté hoy en manos de la derecha y en manos de Mariano Rajoy? No lo sabía que fueran 300 millones de euros, pero me parece ya una cifra lo suficientemente alarmante como para que empecemos a poner medidas y lograr ese cambio que tanto necesita España, ¿no? Antes os hacía referencia a que efectivamente estuve tanto el jueves como ayer, viernes, disfrutando de Extremadura, de esta hermosa tierra. Y recuerdo que estuvimos allí en el Teatro de Mérida, viendo a todas las personalidades a las cuales la Junta de Extremadura, gracias a la participación de las asociaciones, ha decidido distinguir con la medalla de Extremadura. Y cada vez que les veía subir al atril y reivindicar Extremadura, reivindicar muchas de las demandas justas que necesita esta tierra y a la cual después haré referencia, y sobre todo cómo decían las cosas, yo creo que fue una prueba muy ilustrativa de los valores de esta tierra, ¿no? De honestidad, de trabajo, de humildad, de ejemplaridad, de tesón, de talento que tiene Extremadura. Y pensaba, el jueves por la noche, cuando estaba allí escuchando a los medallistas, que España siempre que ha necesitado a Extremadura la ha tenido. España siempre ha tenido en Extremadura un apoyo leal. Siempre ha arrimado el hombro a las duras y a las maduras. Y pensaba, cuando escuchaba
esa demanda no solamente del conjunto de medallistas, sino también de los alcaldes y alcaldesas y también del presidente y el Gobierno de la Junta de Extremadura, de que hay que impulsar las infraestructuras del siglo XXI a Extremadura, que España, el Gobierno de España, le debe y mucho a Extremadura. Por eso, haciendo referencia y reivindicando aquella famosa frase de otro gran presidente como Guillermo Fernández Vara, que fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo me comprometo a romper cristales por Extremadura. Me comprometo a que en Madrid se empiece a hablar de que Extremadura necesita un ave, el ave extremeño. De que hay que impulsar el ave extremeño, de que tenemos que apostar por la agroindustria, de que tenemos también, como no puede ser de otra manera, no olvidarnos de las plataformas logísticas, 3 plataformas logísticas que hay en Extremadura. Y algo que me ha comentado Guillermo durante estos meses y que le he escuchado en muchísimas ocasiones. Yo, el otro día, hablando con el presidente del Gobierno, le dije, nosotros estamos dispuestos a entrar en el debate sobre la financiación autonómica. Porque cuando estamos hablando de financiación autonómica estamos hablando sobre todo de la provisión de servicios públicos esenciales que definen la acción de todo gobierno autonómico y sobre todo cuando está en manos de un partido socialdemócrata como el nuestro. Porque al final la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, políticas esenciales que nos definen a los socialdemócratas dependen y mucho de la financiación autonómica. Y aquí en Extremadura quiero decirlo. Nosotros vamos a defender que en ese nuevo sistema de financiación autonómica, por supuesto, se tenga muy en cuenta la densidad de la población y, por supuesto, también su dispersión. Pero queremos incorporar 2 elementos trascendentales también para una tierra como Extremadura, para garantizar la solidaridad y la cohesión territorial. 1, el envejecimiento y 2, la tasa de desempleo. Queremos que la financiación autonómica incorpore esos 2 nuevos ingredientes para que tierras como Extremadura tengan más recursos económicos. Y ese, Guillermo, como presidente de la Junta de Extremadura, quiero que sepas, es el compromiso de la Dirección Federal cuando empecemos a hablar con el Gobierno de España. Luego hablaré de una política importante, porque no todo es Cataluña, aunque efectivamente tenemos que hablar de Cataluña. Luego hablaré del pacto de rentas que presentamos ayer y que yo anuncié a principios de la semana pasada, de esta semana que terminamos, mejor dicho. Pero quería centrarme por un instante en Cataluña, porque antes ha hecho referencia Guillermo en su intervención. Yo creo que esta semana, si algo ha quedado claro, es que no ha habido ningún avance hacia el independentismo. Lo que ha habido es un retroceso y muy serio, muy grave, en la democracia de nuestro país. No hubo, si visteis los medios de comunicación, si seguisteis el desarrollo de los 2 plenos que se produjeron en el Parlamento de Cataluña, yo creo que todos los catalanes, la mayoría de catalanes y el conjunto de la sociedad española estamos de acuerdo en que allí no se produjo un choque de trenes. Allí lo que se produjo fue un atropello de las instituciones catalanas, del autogobierno, de la legalidad constitucional y también del Estatuto de Cataluña. Porque los independentistas han cometido un error histórico, que es considerar que cualquier idea está por encima de la democracia, y no es cierto. Cualquier idea puede ser legítima a defender siempre dentro de la democracia, y pierde toda la razón, toda la legitimidad cuando se sitúa o se trata de situar por encima de la legalidad democrática. Por eso, nosotros lo que decimos es que no existe ninguna vía unilateral en democracia. Y ahora que estamos escuchando cómo algunos representantes importantes, como es, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, señalar a los alcaldes y alcaldesas, por ejemplo, socialistas, de que tienen que ceder espacios para un acto que es claramente inconstitucional, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, nosotros desde aquí, desde Badajoz, desde Extremadura, les decimos a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estamos muy orgullosos de ellos y de ellas. Estamos muy orgullosos. Estamos muy orgullosos, todos los socialistas de todos los territorios de España, del papel desempeñado por el Partido de los Socialistas Catalanes, que estamos muy orgullosos de los alcaldes y alcaldesas que defienden la legalidad democrática, que defienden el autogobierno de Cataluña, que defienden la concordia entre catalanes y que, desde luego, con su dignidad, con su fortaleza democrática, con sus convicciones, lo que están haciendo es precisamente abrir un nuevo tiempo de esperanza para resolver la crisis política en Cataluña.
Mirad, compañeros y compañeras, ¿cuál es el papel del Partido Socialista en esta crisis? Si uno echa la vista atrás, yo creo que en estos 40 años de democracia que llevamos, la argamasa de la unidad de todos los territorios de España y también del conjunto de la sociedad española ha sido el Partido Socialista. Si echamos un poco la vista atrás y pensamos, mirad, el Partido Socialista es el único partido a nivel nacional que ha gobernado España y ha gobernado todas y cada una de las comunidades autónomas en este país. Y no es casualidad. Hemos gobernado desde Extremadura hasta Cataluña, desde el País Vasco a Andalucía, desde Galicia a Murcia, pasando por Castilla-La Mancha, por Castilla y León. Hemos gobernado Madrid, hemos gobernado Canarias, estamos gobernando en las Islas Baleares. En definitiva, compañeros y compañeras, nosotros reconocemos la diversidad territorial, garantizamos la igualdad entre españoles, defendemos la unión de los pueblos de España. Si os fijáis, en 2011 el independentismo en Cataluña, ¿sabéis qué porcentaje de apoyo social tenía? Estaba por debajo del 15%. Hoy está por encima del 40%, con la crisis territorial que estamos sufriendo. ¿Esto por qué ocurre? Porque nosotros, los socialistas, sabemos gobernar la diversidad territorial. Y mirad, yo no soy, ningún sospechoso de haber mantenido discrepancias muy profundas, políticamente hablando, con el actual presidente del Gobierno. También en la cuestión catalana. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país. Y aquí está el Partido Socialista. Por eso yo quiero trasladarle al conjunto de la sociedad española y muy particularmente al conjunto de la sociedad catalana dos mensajes. Uno de seguridad, de confianza, y otro de esperanza. El de seguridad, el de confianza, es que antes y después del 1 de octubre Cataluña seguirá siendo España. Y el de esperanza, porque antes se hacía referencia, gracias al impulso del Partido Socialista, estamos a punto de lograr el primer gran acuerdo parlamentario para crear ese espacio de diálogo constructivo en el Congreso de los Diputados que resuelva de una vez por todas la crisis política que se vive en Cataluña. Por eso, compañeros y compañeras, el Partido Socialista, que durante estos últimos 6 años ha alertado y mucho sobre el grave deterioro de la situación política en Cataluña, que ha denunciado y mucho no solamente el rupturismo del independentismo, sino también la pasividad del actual Gobierno de España, nosotros decimos que no es momento de reproches y que la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española puede tener una certeza, y es que el Partido Socialista está donde siempre ha estado, con la ley y en la búsqueda de una solución política a la crisis territorial en Cataluña. Este es, y no otro, nuestro compromiso. Compañeros y compañeras, somos la izquierda, lo dice aquí, somos una izquierda de gobierno. Hemos renovado nuestra dirección en un proceso ejemplar de democracia interna y lo que tenemos que hacer ahora es poner en pie un proyecto de gobierno ilusionante para el conjunto de la sociedad española, porque hace falta ese proyecto ilusionante en nuestro país. Y os decía que ayer precisamente presentamos un proyecto importante que garantiza la cohesión social en nuestro país y es el Pacto de Rentas que os voy a presentar ahora mismo. No sin antes haceros simplemente un recuerdo. Y es que hace 2 días, en un informe del Banco de España, se dijo que el rescate bancario en nuestro país, que costó 40.000 millones de euros, sobre todo a los bolsillos de los contribuyentes españoles, y os recuerdo que el actual ministro de Economía, el señor de Guindos, dijo que no iba a costar un céntimo de euro al contribuyente español, pues resulta que solamente vamos a poder rescatar y recuperar de esos dineros 1 de cada 4 euros invertidos. Esta es la cuestión, compañeros y compañeras. Esta es la gran diferencia entre la izquierda y la derecha. Nosotros creamos riqueza y repartimos esa riqueza. Y el Partido Popular lo único que hace es quedarse con la mayor parte de esa riqueza. Por eso, nosotros estamos proponiendo un pacto de rentas. Por eso nosotros estamos proponiendo que lo que no es de recibo es que en nuestro país se hable de recuperación y tengamos trabajadores pobres. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. Esta es la gran cuestión en nuestro país también.
Y si los españoles, si la clase media trabajadora de este país fue quien primero sufrió las consecuencias de la crisis, tiene también que ser el primero y los primeros en percibir los beneficios de esa recuperación. ¿Qué es lo que le hemos pedido al Gobierno? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los agentes sociales, en particular a los empresarios? En primer lugar, que en 2018 se suban los sueldos a los trabajadores un 2,5% de media y que de aquí al año 2021, es decir, en 2019, en 2020 y en 2021, el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras sea del 3% de media. Porque lo que no puede ser, compañeros y compañeras, es que, mirad, os voy a dar un dato que resume todo lo que está ocurriendo durante estos últimos años y estos últimos meses. Mirad, en España ahora mismo se produce lo mismo que en 2008, pero con 2 millones de trabajadores menos. ¿Eso qué significa? Que ha habido aumentos de productividad, que el crecimiento en nuestro país claramente se está ajustando por el empleo y también por los salarios de los trabajadores mientras está aumentando el beneficio empresarial. Pues nosotros lo que estamos diciendo es que tiene que haber un reparto más equitativo de esa riqueza y, en consecuencia, lo que le pedimos a los empresarios es que aumenten los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y junto a ello, lo que también estamos diciendo es que el salario mínimo interprofesional de aquí al año 2020 tiene que llegar a los 1.000 euros al mes. Es posible y es de justicia social. Así que, compañeros y compañeras, la posición del Partido Socialista será clara. Impulsar un pacto de rentas, mejorar el nivel salarial de los trabajadores y trabajadoras y garantizar un sueldo mínimo a muchísimos colectivos en nuestro país de 1.000 euros cuando llegue 2020. Y junto a ello, como hicimos ayer en la sede del Partido Socialista, reivindicar e impulsar, este es nuestro compromiso para este próximo periodo de sesiones, una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Esto también lo vamos a impulsar en el Congreso de los Diputados. Sí, porque la gran recesión ha dado pie a una gran desigualdad y ese es el gran silencio social del debate político. Hablamos de Cataluña, por supuesto, tenemos que hablar y mucho porque estamos hablando de la integridad territorial de nuestro país. Estamos hablando de la esencia de España. Muchas veces cuando me dicen, es que hablamos mucho de Cataluña, bueno, es que hablar de Cataluña, dialogar sobre el futuro de Cataluña es también dialogar sobre el futuro de España y, por tanto, tenemos que dialogar entre todos y todas para resolver esa cuestión, porque la cuestión de Cataluña es la cuestión de España. Pero tenemos que hablar de los españoles y por eso tenemos que hablar de los grandes silencios que existen en nuestra sociedad, perpetrados precisamente por el Gobierno del Partido Popular. Yo el pasado lunes hacía referencia a esa gran desigualdad, que es el gran silencio social en muchísimos colectivos y sobre todo en la opinión publicada, en los medios de comunicación. Y tenemos que romper y hacer brecha para empezar a situar el debate político también en esa gran desigualdad. Nosotros proponemos claramente crear una red de seguridad para muchísimos colectivos que ahora mismo saben que su futuro inmediato es más negro que blanco. Tenemos que hablar de los jóvenes, que es una de las grandes cuestiones de nuestro país. El 40% de los jóvenes que tienen menos de 16 años, o mejor dicho, el 30% de los jóvenes de menos de 16 años están en riesgo de pobreza. La edad de emancipación en nuestro país, lo conocéis bien, está ahora mismo por encima de los 30 años, mientras que en países avanzados está en los 20 años, en Alemania o en Dinamarca. La gran cuestión de los jóvenes es la gran cuestión de España y nosotros nos hemos comprometido en el mes de octubre a presentar un plan de rescate a los jóvenes. No solamente para acabar con el becariado, que están sufriendo muchísimos jóvenes como consecuencia precisamente de la reforma laboral que antes hacía referencia a Rita y que teníamos que derogar, y ese es uno de los principales compromisos que tenemos también para este próximo periodo de sesiones. Pero mirad, tenemos que hablar también de los jóvenes y de aquellos que tienen más de 45 años y a los cuales antes Guillermo hacía referencia en su intervención y que están parados de larga duración. Me permitiréis simplemente un paréntesis. Hoy leía en los medios de comunicación que Montoro y el Gobierno están muy satisfechos porque efectivamente estamos cumpliendo con los objetivos de déficit público, que tenemos que recortar el déficit público y que la recaudación de los impuestos va muy bien. Pero ¿sabéis lo que está ocurriendo por el lado del gasto? Que el Gobierno de España lo que está haciendo es recortar las prestaciones, la cobertura de prestación por desempleo a los parados de larga duración. Cuando nosotros llegamos, o mejor dicho, dejamos el Gobierno, ¿sabéis en cuánto estaba la cobertura? Estaba en 7 de cada 10.
Casi 8 de cada 10 desempleados tenía algún tipo de cobertura, de prestación que garantizaba un ingreso mínimo con el que poder ayudar a sus familias. Hoy está en 5 de cada 10. Ese es el gran silencio social. Y por eso, al bloque conservador, al Partido Popular y al Partido de Ciudadanos les pido que no bloqueen la tramitación de la iniciativa legislativa popular que presentaron los sindicatos hace ya unos cuantos meses, con más de 1 millón de firmas, para poner en marcha un ingreso mínimo vital a todos aquellos parados de larga duración. Y finalmente los pensionistas. Estamos dispuestos a hablar con el Gobierno y con todas las fuerzas parlamentarias y reconstruir el Pacto de Toledo. Lo que no es de justicia es que las jubilaciones de hoy y de mañana se vean condenadas a ser un 30 o un 40% inferiores, como han denunciado los sindicatos, a las actuales como consecuencia de la contrarreforma que impuso el Partido Popular con su mayoría absoluta. Pero también es cierto, antes lo decía Guillermo, también es cierto que tenemos una inversión de la pirámide poblacional. También es cierto que la generación del baby boom, muchos de los que estáis aquí presentes, dentro de 15 años, de 20 años, os vais a jubilar. Y no vamos a tener 15 millones de pensionistas como tenemos hoy, vamos a tener 25. Y, por tanto, nosotros como socialistas, que fuimos los hacedores de ese sistema de reparto, que es el sistema público de pensiones, debemos sentarnos con todas las fuerzas parlamentarias y reconstruir un nuevo Pacto de Toledo para garantizar pensiones dignas, pensiones justas a los jubilados de hoy y de mañana y, sobre todo, garantizar que el sistema de pensiones siga siendo público y no sea, en fin, puesto en manos de entidades financieras privadas que quiebren precisamente esa solidaridad intergeneracional que nos define también como país. Ese también será un compromiso que vamos a poner en marcha a partir de ya, del inicio de este curso político. Compañeros y compañeras, estamos en familia. Y tengo que deciros que tenemos, antes lo decía Guillermo y Rita con otras palabras, tenemos enormes desafíos por delante, enormes y trascendentes desafíos por delante. Tenemos el desafío de dar la palabra a quien está pidiendo esa palabra, de dar la voz a quien alza la mano. Tenemos el desafío de ayudar a aquellos que no se resignan, a aquellos que no se rinden, a aquellos, sobre todo a aquellas que sufrís la desigualdad, la discriminación, la violencia de género. A todos ellos y a todas ellas les decimos que aquí está el Partido Socialista Obrero Español para defender sus derechos y sus libertades. Y mirad, ese camino no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay muchos intereses en juego, intereses políticos, económicos, mediáticos, pero yo estoy convencido, compañeros y compañeras, de que vamos bien pertrechados, con buenos y sólidos valores, el de la igualdad, el de la justicia social, el de la libertad y el de la fraternidad. Así que os pido que, pese a las dificultades, pongamos una sonrisa, porque yo estoy convencido de que en 2019, aquí en Badajoz, de nuevo en Extremadura, y luego en 2020, en las elecciones europeas y en las elecciones generales, el Partido Socialista Obrero Español volverá a ser la primera fuerza política de este país. A ello os convoco y os animo a seguir trabajando. Muchísimas gracias.